que ustedes ya inmediatamente salgan de aquí, comiencen a tomar esos tips, esos consejos en práctica al momento de pues entrar a su cocina a hacer la cena que toque en ese momento. El tema del día de hoy es la racionalización de los alimentos, cómo rendir nuestras compras en lo que es esta cuarentena. Como siempre, me gusta un poquito hablar del tema anterior. El tema anterior fue cómo cuidar o la higienización de los alimentos dentro de la cocina. Ahí hablamos cosas muy interesantes como algo tan simple como los paños, las esponjas que tenemos en las cocinas, que usualmente nos olvidamos de ellas, pero son un foco de contaminación para nuestros alimentos. Entonces, hablamos de que antes de comenzar a cocinar, pues lo primero que tenemos que hacer es tener una cocina reluciente, una cocina limpia y apta para poder nosotros cocinar. Lavarnos nuestras manos, como siempre, evitar cocinar si nos sentimos enfermos, porque esto podemos pues llevarlo a través de las comidas. Y también si usted tiene algún tipo de herida, cortadura en algún dedo en la mano, pues taparla muy bien. Y si tiene otra forma de que alguien más cocine, su esposo, su esposa, pues que sean ellos y no usted ese día. Pero también, como decíamos eso, la higienización de los alimentos, cómo debía hacerse correctamente, cómo debía de guardarse los alimentos también posteriormente a lo que era el cocinarlos. Mencionábamos algo muy típico dominicano, que era dejar la comida en la mesa esperando que llegara ese familiar, que llegara de la escuela, que llegara del trabajo. Y poníamos el ejemplo de que en nuestras casas dominicanas usualmente se cocina al mediodía y esa comida se guarda al mediodía ahí con un tapamosca en la mesa, a veces en el horno, como mencionaba nuestra directora ejecutiva Nina del Castillo, a esperar quizás a las 4 o 5 de la tarde, a veces hasta mucho más tarde, a que esa persona llegue de trabajar para entonces comérsela. La comida inmediatamente es cocinada, después de 2 horas comienza a crear microorganismos que comienzan a afectar la calidad y también incluso cómo ese alimento le va a caer a usted al momento de ingerirlo. Entonces, para continuar con este mismo tema, vamos a hablar de algo muy interesante, que es la racionalización de los alimentos. La racionalización de los alimentos es algo sencillo del consumo de alimentos, es el consumo óptimo de los alimentos. Y cuando hablamos de consumo óptimo, hablamos no solamente en nuestra casa, sino también ayudar hacia afuera con la racionalización de los alimentos. Este tema va muy de la mano con lo que es el desperdicio de la comida y la pérdida de alimentos. Esto es un problema bien grande, lo que es la pérdida de alimentos en el mundo, y hasta un problema ético. Nosotros producimos más de un 60% de los alimentos que necesitamos, pero cada día 40.000 personas mueren de hambre en el mundo. No es una cuestión de cantidad, sino una cuestión de distribución. Según José Esquinas, un escritor de la FAO, nuestro sistema actual no es eficiente, ni justo, ni sostenible. ¿Qué queremos decir con esto? Producimos más de lo que necesitamos, pero la distribución de esos alimentos y también el modo de consumirlo no es el adecuado. Entonces, aquí en nuestro país tenemos unos tabúes o quizás unas tradiciones culturales que nos llevan siempre a decir cosas como, bueno, en mi casa se cocina para el que llega, y cocinan con mucho dinero, cocinan muchas cantidades para que las personas reciban ese alimento, y no importa si sobra mucho. En esta ocasión eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que se cocine para todo el que esté en la casa, y que todo el que esté en la casa pueda comer, y que ese alimento pues no se desperdicie. Entonces, para eso vamos a hablar de ciertas cosas, tanto lo que es la racionalización como lo demás. También la pérdida de alimentos representa un problema económico. Más de 1/3 de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde o se desperdicia. Según la FAO, el costo total de la pérdida y desperdicio de comida es de más de $1.000 millones, alrededor de 700.000 millones en costos ambientales y unos 900.000 millones en costos sociales. ¿Por qué costos ambientales? Por toda esa comida que se desperdicia, pues crea lo que son vertederos, va dañando lo que es el ecosistema también, y eso es un tema muy pero muy importante. Entonces, ¿cómo nos ayudamos a rendir nuestras compras? Además de que ya hemos mencionado la creación de menú, que lo hablábamos en el primer live que tuvimos, es una de las recomendaciones principales, crear menús diariamente. Con ese menú usted sabe qué usted va a hacer diariamente, tiene las porciones para que usted va a utilizar y evita el desperdicio de alimentos. Aquí veo a Anthony Chávez diciéndonos con las tortillas de los tacos se pueden aprovechar en la cena las carnes y vegetales del almuerzo para de esa forma
no se pierdan, excelente. Y es parte de los consejitos que vamos a dar de cómo reutilizar también esos alimentos. Entonces, ya habíamos hablado del menú, que hay una pausa aquí, al parecer. Habíamos hablado de cómo realizar un menú y que ese menú te iba a ayudar a qué? Te iba a ayudar a planificar tu compra en el supermercado, a reducir el tiempo de estar en el supermercado y también a reducir el tiempo en la cocina. Así como te ayuda a reducir esas dos vertientes, te ayuda también a reducir el consumo de alimentos no necesarios en el hogar. ¿Por qué? Porque cuando tienes un menú establecido con recetas, sabes exactamente qué porciones necesitas. Entonces, ese es el primer paso. Haga su menú, haga su lista, sepa dónde están las cosas. La constante administración y supervisión de nuestros alimentos que tenemos almacenados en la casa para evitar que se descompongan. También eso es otro asuntito. Pero vamos a comenzar con lo primero. Buscar productos rendidores. Y ustedes dirán, ¿productos rendidores? Pues existen productos que nos sirven para hacer varias comidas y que duran mucho tiempo en lo que son los armarios y la alacena. El principal y más conocido es la harina, con la que se pueden realizar tanto pastas como panes, empanadas, a nosotros los dominicanos que nos gustan mucho, croquetas y demás. También tenemos lo que es la harina de maíz, le dicen en otros países la polenta, además de ser ideal para todos los tiempos, a nosotros nos gusta mucho los dominicanos, permite que coman muchas personas con un solo paquetito. Por otro lado también están lo que son las legumbres, todo lo que son las habichuelas y demás. A nosotros los dominicanos yo creo que eso no hay que mencionarlo entre los productos que tenemos. Y por ejemplo hay un producto que el dominicano en un poquito modo de chiste, ya que pasamos de la parte seria de lo que es el significado de la pérdida de alimentos en el mundo. Volvimos aquí, estamos haciendo como un cortocircuito. Al dominicano le gusta mucho la tayota y la tayota es un vegetal que ayuda mucho a rendir los alimentos. Con los vegetales podemos ayudar a que esas carnes podamos rendirlas y que entonces las seccionamos en diferentes paquetes diarios y podamos hacer diferentes tipos de alimentos y que nos rinda un poquito más en la cocina. Pero también dividir lo que son las frutas y los alimentos nos van a ayudar. Cuando usted compra un pollo, cuando usted compra su carne, usted compre fundas Ziplocs o compre envases que sean bien herméticos y divida esas carnes en porciones que usted vaya a utilizar diarias. ¿Por qué? Porque es muy diferente cuando usted tiene toda la carne en un mismo lugar, que usted la congela, la lleva al refrigerador, pero entonces al momento de descongelarla, ya usted descongeló toda la carne. Y entonces usualmente lo recomendable una vez usted descongela un paquete tan grande de carne es que usted la cocine. Entonces, hay una recomendación que vamos a dar más adelante, que es acerca también de cocinar en grandes cantidades, que ahorra tiempo y ayuda a que podamos hacer ciertas cosas. Pero, por ejemplo, en este caso, la recomendación con lo que son las carnes es dividirlas en porciones. Usted sabe que tiene cerdo, entonces divida ese cerdo en diferentes porciones diarias que usted vaya a utilizar. Entonces, cuando usted va al refrigerador, usted toma solamente la porción que va a utilizar ese día. ¿Por qué? Porque mencionábamos antes que el dominicano tiene la tradición de cocinar para el que llega. Pues en estos días nadie está supuesto a llegar a nuestra casa porque estamos en cuarentena y tenemos ese distanciamiento social. Entonces no hay que cocinar de más. Y más que tenemos que mantener esa economía en una línea pues que pueda ser adecuada para nuestra economía y nuestro bolsillo. Entonces la mejor manera de hacer rendir la carne es dividiéndola en porciones siempre que sea posible. Por esta razón la carne picada es una buena opción, dado que es económica y se la puede agregar a muchas recetas. El arroz blanco. Yo conversaba hace unos tiempos, cuando estábamos dando este tipo de charlas de pérdida de alimentos en ciertas regiones y barrios de aquí del país, y las amas de casa que participaban pues eran las que nos daban las recomendaciones. Y ellas nos decían, mira, yo trato de cocinar siempre arroz blanco, porque el arroz blanco yo tengo la forma de ¿qué? De que si me sobró un poquito de arroz blanco y por ejemplo al otro día yo quiero hacer un moro, quiero hacer un locrio, yo puedo tomar esa porción de arroz blanco que me quedó y puedo reutilizarla. Aquí dice alguien, la tayota y la berenjena ayuda a rendir las porciones de la comida, excelente, y son sabrosísimos, ¿verdad? Entonces la señora me decía, yo cocino mucho arroz blanco por eso, pero también me dio una receta que no me la sabía, y es que usted tome el arroz blanco cocinado y en la noche usted puede convertirlo en arroz con leche. ¿Y qué cena más suculenta que un arrocito con leche en estos días? Y sin tener que gastar más de lo que ya se ha gastado, no tener que estar consumiendo tanto. Aquí me dice otra vez la persona, y con el arroz que quede se puede hacer un pad
pastelón